Mi papá trabajó muchos años como albañil y una de las historias que más cuesta olvidar fue algo que le pasó en el año 2018, cuando andaba en una obra grande en las orillas de Puebla, rumbo a Lomas de Angelópolis, cuando dice él que apenas estaban levantando edificios grandes y todavía había mucho terreno solitario, muchas calles a medias y montones de tierra por todos lados, cuando estaban vías de ser la zona más rica de toda la ciudad. Él tenía como 3 semanas de haber entrado apenas a trabajar a aquel sitio, cuando le ofrecieron quedarse también de velador por las noches. Mi papá es poblano, pero no es de la capital. Él es de un pueblo que se llama San María de los Remedios, que está como a 2 horas de la ciudad, por lo cual tenía que pagar renta cuando estuvo viviendo en la capital, así que cuando le ofrecieron el trabajo de velador también le dieron dónde quedarse. Fue por ello que no dudó en tomar ese trabajo, siendo que al final mi papá aceptó porque la necesidad estaba dura y ese dinero extra sí le ayudaba bastante. Mi papá dice que en las noches cuidaba la obra, en la mañana dormía unas cuantas horas y luego se metió otra vez a trabajar como obrero, un trabajo duro y pesado, claro, pero le urgía tener mucho dinero para mandárselo a mi mamá. La cosa, dice mi papá, es que una noche, ya bastante tarde, estaba sentado cerca de la entrada cuidando la obra cuando escuchó pasos en el patio de atrás. Por lo que recuerda, dice que no eran ruido del aire ni de gatos, sino más bien eran pasos de personas, pasos muy lentos, como de alguien caminando entre el escombro. Mi papá agarró su linterna y se fue a ver qué era lo que estaba pasando, de qué podría tratarse aquel ruido. Cuando alumbró bien por aquella zona, dice que vio un hombre adentro de la obra, uno como buscando algo entre la tierra. Mi papá le gritó que quién era, cómo se había metido y qué andaba haciendo ahí tan tarde. Pero el hombre, en lugar de asustarse como uno esperaría, volteó muy tranquilo y hasta le pidió disculpas. Le dijo que andaba buscando una pala porque necesitaba sacar algo muy importante que se le había quedado enterrado en ese sitio. Mi papá ya estaba por llamar a los encargados, pero aquel hombre, que se veía muy humilde por cierto, hasta medio triste, le rogó que no lo hiciera. Le dijo que si avisaba al dueño se iba a ser un problema mucho más grande, que mejor lo dejara sacar lo suyo y después se iba sin armar escándalo. Mi papá pensó que sí podía ser cierto eso que le dijo, porque el patrón era de esos hombres muy bravos, de mecha corta, y cualquier cosa le hacía pleito grande. Mi papá le preguntó qué era lo que estaba buscando y si es que era verdad o si es que quería robar algo dentro de la obra, pero el hombre le juró por su vida que era cierto, que le estaba buscando algo muy importante para él y que jamás robaría nada de lo ajeno. Ya con eso mi padre dice que le dio una pala, pero le advirtió que no le iba a quitar la mirada de encima y si en algún momento tomaba algo que no era suyo, le iba a dar un machetazo en la espalda. El hombre agarró la pala y comenzó a escarbar en una parte del patio, como si ya supiera exactamente dónde hacerlo. En ese lugar hizo un hoyo como de medio metro y luego se detuvo. Después le dijo a mi papá, ya casi suplicándole, que lo ayudara tantito, que escarbara un poco más porque le dolían las manos. Mi papá, ya fastidiado y queriendo que se largara de una buena vez, metió la pala únicamente 2 veces, siendo que en la segunda palada sintió que chocó con algo duro. Pensó que era una piedra, pero cuando movió mejor la tierra y alumbró hacia abajo, vio que se trataban de huesos, huesos humanos. Y no nada más eso, sino que también se veía todavía parte de lo podrido, como restos pegados a la tierra. Dice mi papá que el olor que salió de ahí fue tan terrible que hasta le dieron ganas de vomitar. Asustado se levantó de golpe y volteó a buscar al hombre para reclamarle o preguntarle qué era eso, qué era lo que habían encontrado y por qué estaba enterrado eso ahí. Mi papá alumbró por todos lados, pero no vio aquel hombre. Gritó preguntando dónde se había metido, pero no lo hallaba por ningún sitio. Incluso dice que fue a ver los cuartos de material, revisó el patio, la entrada, las bardas, todo, pero no había nadie. Y lo peor es que tampoco escuchó que corriera o que brincara, mucho menos que saliera sin que él se diera cuenta, porque el hombre nunca se fue, solo como que desapareció en un pestañeo.
Ahí fue cuando a mi papá se le metió el miedo de verdad muy feo, porque una cosa era encontrar un cuerpo enterrado y otra muy distinta era pensar que quizás el hombre que había visto no era un hombre, sino el alma del muerto, que lo había llevado hasta ahí para que lo sacara. Es decir, mi padre cree que aquel hombre era el alma del difunto que estaba ahí enterrado en el patio de aquella obra. Mi papá me dijo que esa noche pensó muchas cosas. Quiso avisar en cuanto amaneciera a los encargados, pero también le dio miedo de que lo fueran a culpar o que se metiera en problemas muy graves si es que ese cuerpo estaba relacionado con algún crimen o ya muy llena de malas, que fuera eso del famoso pago del tributo, donde se entierran personas para que las obras no se caigan. Al final, vencido por el miedo, volvió a tapar todo, le echó tierra otra vez y hasta puso costales de cemento arriba para dejar cubierto todo, siendo que para el fin de semana siguiente mi padre renunciara. No quiso volver a trabajar en esa obra por temor de lo que había visto, por temor a que lo culparan. Dice que le tenía más miedo de ir a la cárcel a que se le apareciera el mismo muerto para reclamarle. Mi papá dice que después de eso nunca más volvió a ver a aquel hombre, pero se quedó con la idea de que aquel difunto se le apareció para que lo ayudara a salir de donde estaba enterrado, pero mi padre por miedo no lo hizo. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Hola familia de CH, mi nombre es Yadira Rosas y les envío un gran abrazo a todos ya que soy fanática del canal. Y hoy por fin me armé de valor para mandar este relato que le pasó a mi mamá y que con su autorización les comparto en este momento. Esto pasó hace 2 años atrás aproximadamente, en el año 2024, y aunque mi mamá todavía no quiere hablar mucho del tema, yo sí me acuerdo bien de cómo empezó todo. Mi mamá se llama Paola, y desde hace tiempo traía un pleito muy feo con su hermano, mi tío Mateo, por un terreno que les había dejado mi abuelo en las orillas de Toluca, por la zona de San Cayetano, Morelos. El problema no era tanto el terreno en sí, sino lo que el abuelo había dicho antes de que falleciera. Según mi mamá, él dejó muy claro que ahí no se debía de construir ni vender nada, que ese lugar tenía que quedarse así, dentro de la familia, pero sin nunca tocarse. Nunca explicó bien por qué, nomás decía que ese terreno estaba como maldito, y que si alguien se aferraba a levantar algo ahí, tarde o temprano iba a salir perjudicado. Mi tío Mario nunca creyó en eso, ya que él decía que eran puras ideas viejas de mi abuelo y que era hora de sacarle provecho a aquel terreno que era bastante grande, aunque fuera para venderlo. Mi mamá en cambio se plantó con eso como si fuera una orden sagrada, porque mi abuelo lo dejó escrito en el testamento, en el cual dividió la posesión del terreno entre mi mamá y mi tío, esperando respetaran su voluntad, y es por eso que traían pleito legal desde hace meses. Un día en la mañana le hablaron a mi mamá para avisarle que habían visto albañiles trabajando en aquel mentado terreno. Mi mamá se puso como loca, incluso yo iba con ella cuando fuimos a ver si es que era verdad, y sí, en aquel terreno estaban trabajando. Cuando llegamos vimos que habían empezado a mover tierra y a marcar para hacer un cuarto y una cisterna. Los albañiles bien tranquilos le dijeron que ellos los había contratado mi tío y que iban a seguir porque para eso les estaban pagando. Mi mamá llegó furiosa, pero no gritó tanto porque fuera ilegal lo que estaban haciendo, sino porque de verdad estaba espantada. Les decía que salieran de ahí, que no entendían lo que estaban haciendo, que ese terreno no era normal, que mi abuelo siempre dijo que nunca se debía construir nada en aquel sitio. Los hombres se veían incómodos, pero siguieron trabajando. Yo recuerdo que uno incluso hasta se rió bajito, como pensando que mi mamá estaba exagerando o que estaba loca. Ese mismo día fuimos a buscar a mi tío, pero no se arregló nada, solamente discutieron más fuerte. Él le dijo que estaba loca, que cómo iba a creer en maldiciones a esas alturas. Mi mamá salió de ahí temblando de coraje, pero también con miedo, como si ya supiera que algo malo iba a suceder próximamente. Pasaron unas 2 semanas más o menos,
y regresamos al terreno para ver cómo iba aquella mentada obra, esperando que se pudiera frenar todavía. Pero cuando llegamos, todo estaba completamente abandonado, las herramientas tiradas, unos bloques chuecos, la excavación de la cisterna estaba a medio hacer y un silencio muy feo. No tardamos en enterarnos de lo que había pasado en realidad, ya que hasta nosotros llegó la noticia de que 2 albañiles habían muerto días antes, cuando unos bultos de cemento le cayeron encima en un accidente bastante raro, de esos que la gente cuenta y que luego se queda callada porque algo no cuadra. Después de eso los demás ya no quisieron volver a trabajar en aquel sitio, porque decían que en ese terreno asustaban, o algo así porque vieron cosas raras y pasaban cosas extrañas. Desde entonces el terreno sigue igual, solo, cerrado a medias, como si nadie quisiera acercarse demasiado porque en verdad en ese lugar se ven y se sienten cosas muy raras. Mi tío ya no volvió a insistir en construir porque sí vio que pasaba algo, además que fue demandado por la familia de los difuntos, ya que todo había pasado dentro de su obra. Mi mamá y yo cada cierto tiempo vamos para ver que todo esté en orden, y cada vez que pasamos en el terreno, hacemos la señal de la cruz y bajamos la mirada porque ahí pasan cosas raras, y hasta se siente bien feo poner un pie en aquel suelo. Lo peor de todo esto es que nunca supimos por qué ese lugar está maldito, y el único que sabía la verdad era mi abuelo, pero ese secreto se lo llevó a la tumba, y a veces pienso que tal vez es mejor así, porque hay secretos que no se protegen para ser entendidos, sino solamente para ser obedecidos. Comunidad, aquel terreno sigue estando en aquel sitio, solo y abandonado, y por el bien de todos, esperemos que así siga. Buenas noches, un fuerte abrazo y gracias por el espacio. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Esto que te envió Memo, me pasó a mí, te juro que no es un invento ni nada por el estilo. Yo soy de un pueblo que se llama Guamuchil, que está en Sonora, pero por un tiempo tuve que irme a trabajar a una obra lejana, para hacer una casa por el rumbo de Suaki Grande, en una orilla del pueblo donde apenas empezaban a levantarse unos cuantos cuartos y bardear terrenos. Nosotros éramos varios albañiles, pero a mí me tocó junto con otros 2 abrir el hoyo para una cisterna en el patio trasero. Aquel era un trabajo pesado, de esos que te dejan los brazos temblando desde temprano, porque la tierra de ahí no solamente es dura arriba, sino que más abajo se pone húmeda, pesada y con olor raro, como agua estancada, siendo que desde el segundo día empezamos a escuchar cosas. Al principio eran puros ruidos que uno trata de darle explicación alguna, como si se deslavara tantita tierra, como si algo cayera al fondo, como si el aire se metiera por las paredes del hoyo, pero ya para el tercer día, cuando la excavación estaba un poco más profunda, se oyó clarito el llanto de una mujer. No fue fuerte, no fue como un grito, más bien fue como un llanto bajito, medio triste, como si alguien estuviera llorando hacia adentro, queriendo que nadie lo oyera. Los 3 nos quedamos quietos. Uno de mis compañeros hasta se asomó al hoyo pensando que a lo mejor algún animal se había metido, o era el eco que venía de otras casas, pero no había nada. Seguimos trabajando porque pues para eso nos pagan. Pero ya ninguno quería quedarse solo en aquella cisterna, ya que cada rato mientras paleábamos o bajábamos cubetas con tierra, se volvía a escuchar lo mismo. A veces aquel llanto parecía venir del fondo, y otras veces de una de las paredes. Una tarde, ya casi al anochecer, bajé solo porque se me había olvidado una herramienta allá adentro, y cuando bajé con la humedad pegada en la cara, escuché el llanto, pero esta vez mucho más cerca, tan cerca que se me heló el cuerpo. Es más, sentí como si alguien estuviera detrás de mí, sentada en un rincón oscuro del hoyo, pero no vi nada, así que mejor no quise voltear. Agarré la herramienta y mejor me subí como pude. Luego le comenté a los demás y nadie se rió. Eso era bastante malo,
porque cuando en una obra algo da miedo, siempre sale el que se burla de ese tipo de cosas, pero en ese caso no fue así. Ahí todos se quedaron serios. El maestro nos dijo que no anduviéramos hablando de más para no espantar a los dueños, y mejor seguimos adelante con la obra. Total que gracias a Dios logramos terminar la cisterna. La rellenamos bien, se tapó y quedó lista. Pensamos que ya con eso se iban a acabar los ruidos, pero no. Tiempo después, cuando la familia ya estaba viviendo ahí, se empezó a escuchar lo mismo. Decían que en la madrugada, cuando todo estaba en silencio, se oía cómo lloraba una mujer desde dentro de la cisterna. El dueño de la casa llegó a abrirla varias veces con lámpara en mano, pensando que tal vez alguien se había metido o que había algún animal atrapado dentro, pero nunca encontró nada, solamente el agua quieta y ese eco raro que a veces parecía seguir llorando aunque la tapa estuviera cerrada. Y lo más feo vino tiempo después, ya que hasta la fecha, según dicen los dueños, hay madrugadas en que si alguien se asoma desde la cocina hacia el patio, alcanza a ver una mujer sentada sobre la tapa de la cisterna, siempre con la cabeza agachada, con el cabello colgándoles al frente, como si estuviera llorando en silencio. Nadie la ha visto bien la cara, y nadie ha querido acercarse tampoco, ya que los que habitan la casa dicen que es la mentada llorona. Yo solamente sé una cosa, comunidad. He trabajado en muchas obras, abriendo zanjas, fosas, haciendo cimientos y pozos, pero nunca había escuchado un llanto como el que escuché en aquella obra, siendo que yo también he llegado a pensar que tiene razón aquella familia. La Llorona está habitando en su patio, y es aquella misteriosa mujer que se aparece de vez en cuando. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene, por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. Mi nombre es Clara y esta historia me la contó mi papá cuando tenía como 15 años. Toda su vida mi padre se dedicó a la construcción. Inició como ayudante de mi abuelito Fermín, que en paz descanse, que también fue albañil, y con el tiempo le aprendió muy bien este oficio, y se dedicó a ello, que aunque es muy pesado servía muy bien para poner comida en nuestra mesa. Esto pasó en el año 2004 si no me equivoco, allá en un lugar de Guatemala llamado San Pedro Ayampuc, que por cierto no está muy lejos de la capital guatemalteca. Por aquellos años mi padre, que se llama José, andaba de lleno con eso de la albañilería y era tan bueno que le salían trabajos por todos lados. De hecho, fue en una de esas que le pasó esto, pues cuenta que lo habían contratado para hacer un trabajo en un terreno que los dueños querían construir una casa. Como tal, dicho terreno era un baldío que se encontraba a las afueras del pueblo, por la zona donde prácticamente no hay casas, solamente monte y terreno sin trabajar. El trabajo como tal era levantar una pequeña casa, nada muy complicado, un cuarto grande, baño, cocina y una pequeña barda. Desde el principio a mi papá le pareció raro que el dueño del terreno no viviera en el pueblo, es más, ni siquiera estuviera en Guatemala. Era un tipo que venía de vez en cuando desde los Estados Unidos y le había pagado a un vecino para que le consiguiera a alguien de confianza que le hiciera la obra, y de hecho así fue como le ofrecieron el trabajo a mi padre, quien a su vez trajo un par más de ayudantes para que le echaran la mano con aquella obra. Con el paso de los días todo iba bien hasta que empezaron con la excavación para la cimentación. Uno de los compañeros de mi padre andaba dándole con el pico y la pala a una zona de tierra dura. Él quitaba piedras, raíces, de todo, a la vez que mi padre hacía lo mismo pero en otra parte del terreno. En lo que mi padre estaba escarbando, dice que eso de poco más de medio metro de profundidad golpeó algo muy duro, como si fuera una piedra. De hecho pensó que era eso, una piedra bien enterrada que estaba ahí, pero cuando la desenterró, se dio cuenta de que no era una piedra. Aquello se trataba de una bolsa de tela muy vieja amarrada con un lazo podrido. Cuenta mi padre que esa bolsa tenía un olor feo, como a tierra húmeda con algo más, algo rancio.
por mera curiosidad de qué podía tener dentro, ya que se sentía muy bultosa y pesada. La abrió, pero al hacerlo y ver qué había dentro se quedó con la cara de asco y miedo. Cuando la abrió se quedó paralizado, pues lo que había dentro de esa bolsa era un cráneo humano. Uno pequeño, amarillento, con la mandíbula desgastada y las cuencas vacías, pues todo su interior ya se lo habían comido los gusanos seguramente. Mi padre José dio un brinco del susto, pues eso de ahí eran restos de una persona. Bueno, quizás solamente la pura cabeza, pero era de alguien, de una persona que por una razón extraña estaba dentro de una bolsa. Por temor de lo que había encontrado, mi padre no le dijo nada a nadie, así que mejor regresó la cabeza a la bolsa, y en cuanto tuvo una oportunidad se fue caminando hasta otro terreno abandonado, como a unos 4 lotes de distancia, y justamente ahí la aventó ante las ramas secas y regresó como si nada hubiera pasado. Pero ese fue el peor error de todos, dice, pues a partir de aquello nada volvió a ser igual. Esa misma semana, una tarde, mi papá se quedó más tarde para acabar de colocar unas varillas. Su compañero ya se había ido y él quería adelantar porque el día siguiente tenía otro compromiso. El sol ya se había escondido y todo estaba en silencio, únicamente se escuchaban los grillos y alguno que otro perro ladrar muy a lo lejos. Y fue en ese preciso momento que escuchó pasos claritos que estaban detrás de él. Pensó que quizás el dueño había llegado sin avisar o que uno de sus compañeros se había regresado por algo que se le había olvidado. Sin embargo, al voltearse, dice que se le fue el alma al suelo. A unos 10 metros de él, parado justo en un montículo de tierra, había un hombre, o al menos lo parecía, ya que este no tenía cabeza. Tenía el cuerpo flaco, como seco, con ropa rota y polvorosa, pero su cuello terminaba en un muñón oscuro sin cabeza. Mi padre se quedó helado, no supo si correr o gritar, pero esa cosa simplemente lo miraba, o al menos eso parecía. Sabiendo perfectamente que lo que había visto era algo horrible, salió corriendo como nunca. Es más, ni siquiera pagó nada, dejó todas las herramientas y se fue derechito a la casa. Aquello que vio, dice, no se lo contó a nadie, ni siquiera a mi mamá en aquel entonces, ya que decía que seguro fue su imaginación, que estaba cansado, y lo que vio fue un mal aire, pero nada más que eso. Pero dentro de él, algo sabía que no era aquello. Pasaron unos días y trató de ignorar todo, hasta una noche en la cual tuvo que regresar del trabajo ya tarde. En esa ocasión tomó una vereda que usaba para cortar camino al pueblo, que le tocó ver otra cosa bien rara, y esta vez sí se voló la barda. Aquella calle por donde iba era una de terracería entre cafetales y matorrales. Iba oscureciendo cuando volvió a ver ese hombre sin cabeza, pero ahora lo tenía de frente. Este estaba ahí parado, como si hubiera estado esperando a mi padre desde hace un buen rato. Esa cosa no tenía cabeza, pero parecía verlo, y en ese momento aquello levantó las manos y señaló. Apuntó su cuello sin cabeza y luego al monte, justamente en la dirección donde mi papá había tirado la bolsa con ese cráneo. Mi papá dice que en ese momento se echó a llorar. Dice que no podía moverse, no podía correr, ya que era como si algo le sujetara el alma. De repente entendió todo. Aquella cosa no lo quería dañar, solo quería que le devolviera lo que era suyo. Con el corazón en la garganta se fue caminando hacia el terreno abandonado donde había tirado la cabeza, rezando que aún siguiera por ahí y así poder devolvérsela. Para entonces eran más de las 8 de la noche y no llevaba más que una linterna que apenas servía. Mi padre empezó a buscar como loco entre la maleza, moviendo ramas, levantando piedras, y gracias a Dios ahí estaba aquella bolsa, igual de vieja pero ahora más húmeda y con un olor insoportable. Mi padre la tomó con las manos temblorosas y caminó de vuelta por la vereda, lugar donde aún seguía parado aquel hombre sin cabeza. Mi papá extendió la bolsa hacia él. En cuanto lo hizo, esa figura la tomó
y empezó a caminar hacia el monte lentamente, sin hacer ruido, hasta que desapareció entre la oscuridad. Después de aquello nunca más volvió a ver a ese ser, ya que era más que claro que aquella cosa, ese fantasma, había vuelto solamente por lo que era suyo. Después de aquel acontecimiento terminó la casa sin decirle a nadie de lo que había pasado, pero cada vez que pasaba por esa vereda, dejaba una flor o una veladora, pues esta servía para recordar a aquel difunto que estaba en ese lugar. Cuenta que nunca supo quién era ese hombre, pero que su alma solamente quería descanso, y creo que tiene razón porque nunca le hizo nada malo, solo quería que le devolviera lo que era suyo. Mi nombre es Lidia, y lo que voy a contar es algo que vivió un señor de mi pueblo llamado Don Pascual, y aunque para muchos esto lo cuentan como una leyenda o un tipo mito, la verdad es que no lo sé. Ese señor Pascual sigue vivo y sigue manteniendo la misma versión de lo que le pasó, así que creo que no es un invento como tal. Don Pascual desde siempre ha sido un hombre muy bueno, de fe muy firme, siempre con su rosero en la bolsa de la camisa y una sonrisa amable para cualquiera. En pocas palabras, toda la gente del pueblo lo quiere y lo aprecia mucho, pero antes, cuando recién había llegado al pueblo, nadie lo conocía y no tenían esa imagen de él. Por ahí de finales de los años 90, el señor llegó a vivir a las afueras del pueblo de Ocotzingo, en Chiapas, en un pueblo llamado Tonina. Cuando el hombre llegó, lo hizo con su esposa y sus 3 hijos pequeños. Aprisa construyeron una casa humilde hecha de madera, láminas y cartón, algo básico pero suficiente para que vivieran. Sin embargo, en una madrugada del año 1997, un temblor sacudió la región y todo pasó. Si bien este temblor no fue tan fuerte como para salir en las noticias, sí fue suficiente para que la tierra vibrara como tambor y las casas mal construidas se vinieran abajo. La de Don Pascual fue una de esas. Con un crujido espantoso, las paredes se cayeron como si las hubiera tumbado una mano invisible. Por suerte nadie salió herido, pero se quedaron sin techo, sin cama, sin cocina, sin nada. Su poco patrimonio se había perdido de un momento a otro. Esa misma mañana, con el corazón en la garganta y los nervios destrozados, Don Pascual se puso a recoger lo que pudo. Juntó las láminas que aún servían, la madera menos astillada y trató de armar la casa nuevamente, aunque únicamente fuera una especie de refugio donde pasar la noche con su familia. El sol picaba y aunque el calor le recorría por la frente, no dejaba de moverse, ya que quería proteger a su gente, pero por más que lo hacía, nada más no podía avanzar mucho. Colocar un par de tablas y una lona le tomó casi horas. Eso fue algo que claro lo dejó muy mal anímicamente, pues se le notaba cansado, triste, desesperado en pocas palabras. Esa noche bajó las láminas sostenidas por un tronco mal puesto, mientras los grillos cantaban y el frío entraba por todos lados. Don Pascual no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el cielo despejado entre los huecos del techo improvisado, rezando en voz baja. Le pedía a Dios solamente una cosa: fuerza. Ni siquiera pedía ayuda o dinero, solo fuerza para poder levantar su casa y darle techo a sus hijos. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas pintaba de naranja el cielo, Don Pascual ya estaba trabajando otra vez. Fue entonces que vio algo que jamás olvidaría. Por el camino de tierra que pasa justamente enfrente de su terreno, venían caminando 4 jóvenes, todos altos, delgados, de aspecto limpio, con ropas sencillas pero muy blancas. Aquel grupo de jóvenes se acercaron con una sonrisa tranquila y le preguntaron qué era lo que el hombre estaba haciendo. Don Pascual, sin pensar mal, les contó su situación. Les dijo que el temblor había tirado su casa y que estaba tratando de levantarla otra vez, aunque sabía que eso le iba a tomar una semana por lo menos. Uno de aquellos jóvenes lo miró y simplemente le dijo: "No se preocupe, señor, nosotros le vamos a ayudar". Sin embargo, Don Pascual les agradeció por lo que querían hacer, pero
Les dijo que no tenía dinero para pagarles. Aún así, los jóvenes, lejos de desanimarse, le dijeron que ellos no buscaban que les pagaran. Solo querían echarle la mano para que avanzara con su casa, pues se veía que le faltaba mucho y tenía que darle techo a toda su familia. Una vez dicho eso, aquel grupo de jóvenes se pusieron a trabajar. Todos ellos cortaron madera, levantaron paredes, colocaron láminas, hacían todo muy rápido. Era como si ya supieran exactamente qué era lo que iban a hacer. Don Pascual les preguntó si es que ellos eran albañiles o algo así, pues se veía que sabían mucho sobre la construcción. Pero los jóvenes le dijeron que no. Ellos medio sabían porque habían sido ayudantes, pero no eran albañiles como tal. Fue así como en cuestión de horas la casa tomó forma. A las 2 de la tarde ya estaba techada. A las 5 ya tenía puertas, ventanas y hasta un pequeño porche con escalones de piedra que ellos mismos habían colocado. Don Pascual no daba crédito a lo que estaba viendo, pues cada movimiento de aquellos jóvenes era preciso, limpio, como si no se cansaran. A todo eso dice que esos jóvenes no sudaban, no se quejaban, no tomaban siquiera descansos. Únicamente se sentaron a comer como a eso de la 1 de la tarde, algo que su esposa hizo rápido en un fogón improvisado que curiosamente ellos también hicieron. Después de eso trabajaron en silencio, con una serenidad que no parecía de este mundo. Al caer la tarde, cuando ya todo estaba listo, los 4 jóvenes se despidieron. Le agradecemos por la comida, don Pascual. Ojalá que lo hayamos ayudado con su predicamento. Pero don Pascual no podía creerlo. Incluso estaba tan agradecido que tenía los ojos aguados, pues no tenía palabras de gratitud para lo que habían hecho aquellos jóvenes. Si algún día necesitan algo, lo que sea, cuenten conmigo. Aquí está su humilde casa, y que Dios les pague todo lo bueno que hicieron por mi familia. Uno de aquellos muchachos lo miró con una sonrisa leve y le dijo: Usted no nos debe nada, don Pascual. Solo sea agradecido con nuestro Padre Dios que todo lo ve, ya que nosotros solamente hemos venido a cumplir nuestro cometido. Después de eso, los 4 jóvenes se fueron por el mismo camino por donde habían llegado. Don Pascual los vio alejarse hasta que desaparecieron entre los árboles. Quiso saber de dónde eran, pero cuando preguntó en todos los ranchos cercanos, nadie los conocía. Nunca nadie los vio pasar. Prácticamente no venían de ningún lado. No vivían en ningún pueblo cercano. Y a todo esto, sus nombres los recuerda muy bien a día de hoy, pues todavía los sigue buscando. José, Miguel, Mauricio y David. Esos eran sus nombres. Desde ese día don Pascual se quedó convencido que aquellos hombres no eran simplemente voluntarios. Decía que fueron enviados por Dios, que eran ángeles disfrazados de jóvenes que vinieron a tenderle la mano cuando más lo necesitaba. Y aunque algunos se ríen cuando él cuenta esto, otros como yo sabemos que hay cosas que no tienen explicación alguna, porque hasta el día de hoy nadie ha visto una casa levantarse en un solo día con tanta perfección y sin una sola herramienta eléctrica. A veces las oraciones se contestan de forma que el mundo no entiende, y con eso don Pascual reafirmó su fe, y lo supo desde el primer momento. Esa casa fue construida por las manos de Dios. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.